bendiga más de lo que ya los ha bendecido, hermanos, porque el hecho de que puedan entrar en ese pórtico, o sea, en esa puerta, ya es una bendición, hermanos. Gloria a Dios, porque la puerta es lo más importante. Cuando usted entra a la puerta donde se practica el pecado, usted sabe que ya es una iniciación de hacer lo malo delante de Dios. Pero el entrar en la puerta de un templo como esto es una introducción, es una bendición para que usted sea bendecido grandemente en su alma, en su espíritu y en su corazón. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. Nuestra hermana Hermelinda todavía están con nosotros acá en Izabal. De igual manera, Dios le bendiga, hermana, y los que la acompañen, subiesen. Y cada uno de ustedes, hermanos, todos sean bienvenidos en la iglesia del Señor. Vamos a leer la palabra en Hechos, en su capítulo 3, versículo 26, únicamente. Y ahí vamos a introducirnos en la predicación, en el mensaje en esta noche, hermanos. Hechos capítulo 3, versículo 26, dice así en el nombre de Jesús, la palabra del Señor, hermanos. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad, por tu presencia en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por traer a cada uno de tus hijos en este lugar. Gracias por guardarlos, gracias por cuidarlos. Gracias por bendecirlos con salud. Gracias, Señor, con darles el deseo de poner el deseo en sus corazones para que vengan delante de ti y que de alguna manera puedas tú obrar en las áreas de su vida. Ayúdame, dame la gracia para predicar tu palabra en esta noche. Y a mis hermanos oyentes dentro y fuera de nuestras fronteras, dales gracia también para oír tu palabra. Y los que van a oír este video, de la misma manera obren ellos por el espíritu de la palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Creo que alguna vez ha oído o leído este texto. Me llama la atención, hermano, que es el último versículo del capítulo 3. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este mensaje iba dirigido a Israel. Este mensaje, este discurso, como lo vemos ahí, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Pedro estaba consciente y sabía perfectamente a quién les predicaba, con quienes hablaba, quiénes eran sus oyentes. Y él estaba consciente y sabía perfectamente que él estaba hablando con el pueblo judío.
que él sabía perfectamente que estaba predicándoles a un pueblo, gran parte israelita. Pero no cabe duda que había una minoría de gentiles. Pero él sabía, hermanos, que el mensaje es universal y que todos necesitan el perdón y la gracia de Dios por medio de Cristo. El mensaje, la predicación del Evangelio es universal. La palabra universal quiere decir que es antes, es ahora y es después. Puede ser predicada en cualquier lugar, en cualquier momento, no importando quiénes sean los que van a oír o los que escuchan el mensaje de Dios. Porque la palabra del Señor, hermanos, recobra vida a medida que se predica, a medida que se transmite. Y todo aquel que oye y recibe esta palabra tiene el poder para obrar, para cambiar, para transformar vidas. Es una declaración de Pedro posterior, o sea, después de la sanación del cojo en la puerta, la hermosa del templo, que revela el propósito de Dios al resucitar a Jesús. Enviarlo primero a Israel para bendecirlos y apartarlos de sus maldades, llamando así a la conversión a través de la fe en Él, cumpliendo así las profecías de los antiguos profetas sobre el Mesías prometido, el siervo sufriente que Dios levantó para traer salvación. Mire Pedro, por el Espíritu Santo, inteligentemente dejó estas palabras por último. De su discurso. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Porque Pedro se dio cuenta acerca que el pueblo estaba expectante, hermanos. Dios, por el Espíritu Santo y por la obra de la sanidad de aquel cojo, tenía al pueblo expectante a lo que Pedro y Juan decían. Qué importante es un milagro, de verdad. Sí, es importante, es bueno. De una sanidad, de una sanación, de un milagro físico. Pues quiera que no, llama la atención de la gente. Después de la sanidad o de la sanación de aquel cojo, que ya lo vamos a ver, el pueblo estaba expectante, hermanos. Ese milagro, esa sanidad que recibió aquel hombre, captó la atención del pueblo. Aprovechando Pedro el apóstol la expectativa del pueblo, introdujo
el mensaje de la predicación, del arrepentimiento y de la conversión. Porque para Pedro no era solamente la sanidad la prioridad. Para Pedro la sanidad, un milagro, no era la prioridad. Es bueno que usted reciba un milagro, que Dios lo saque de una deuda, que Dios lo sane en su gran misericordia y bondad de una enfermedad, que Dios lo saque de algún problema, que Dios haga algo en su vida física, material, familiar, matrimonial. Pues qué bueno que usted pueda ver y experimentar un milagro de Dios en su vida. Pero eso no es todo, hermanos. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro ahí les predica acerca del arrepentimiento y de la conversión, o sea, del cambio de vida. Porque él sabía que ahí había mucha gente inconversa. Y de hecho aquel hombre que recibió su sanidad no era convertido. Era un hombre que llegaba siempre a la puerta del templo de Salomón. Pero no llegaba con el fin, con el propósito de adorar, de alabar a Dios. Pero no llegaba con el fin de oír la palabra de Dios. Él llegaba a la puerta para recibir una limosna, una pequeña ayuda, a recibir algo de lo que le sobraba a la gente y le dejaban posiblemente 25 centavos, 10 centavos. Porque este hombre no llegaba al templo a recibir una ofrenda, no, a recibir una limosna. Usted sabe, una limosna es lo que sobra, es lo más poco que se daba o que se da. Él miraba llegar, hermanos, a orar ahí siempre. Y era muy conocido. Pero él llegaba por una limosna, hermanos. Pero Dios no da una limosna. Vamos tomando, considerando esto, hermanos. Dios no da migajas, gloria a Dios. Sabemos lo que dice ahí en los evangelios de aquella mujer cananea que le dijo al Señor Jesús que unos perrillos comen de las migajas de sus amos que caen de sus mesas. Ella se conformaba con recibir una migaja, hermanos, pedacitos que caían. Pero el Señor no da migajas. Él no da limosna, Él no da lo que le sobra. No, amados hermanos, por eso usted tiene en abundancia una salvación abundante. Este hombre, los que llegaban no eran convertidos. Aprovechando Pedro la oportunidad, y Dios en su misericordia tuvo compasión de aquel hombre, de sanarlo. Porque estas son las formas y maneras que Dios tiene para captar la atención de la gente.
o para que oigan la palabra del arrepentimiento y de la conversión, que son dos palabras muy diferentes. También dice arrepentíos y luego dice y convertíos. Y ahí está en el versículo 19, hermanos. No vamos a ir tan lejos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos es la primera acción que debe tomar el ser humano, el arrepentimiento. Luego viene la conversión. La conversión que es el siguiente, el arrepentimiento, que es el cambio de vida. El cambio de la manera de pensar. El cambio de manera, la manera de actuar. El cambio de la manera de vivir. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De qué tenemos que arrepentirnos, hermanos? Usted en algún momento ha pensado mal. O pensó ir a hacer algo malo. Es verdad que no lo hizo, no se consumió. Pero lo pensó, lo deseó. Y estuvo a punto de caer, como dijo el salmista. Casi mis pies se resbalaban, casi mis pies se deslizaban. Pero gloria a Dios, hubo una mano poderosa de Dios que no dejó que traspasase los límites. No lo hizo, pero lo pensó, lo deseó. Y eso es algo que no le agrada a Dios, hermanos. Se pega con la mente, con los ojos, con la boca, con los oídos. Entonces no puede decir de qué tengo yo que arrepentirme. ¿O qué tengo yo, de qué tengo que convertirme si ya vengo a la iglesia? Como la frase popular que hay en el ambiente cristiano. Ahora estoy yendo a la iglesia. El diablo mismo puede llegar a la iglesia. Que Dios lo reprenda, hermanos. Y estorbar, distraer la mente de los oyentes. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Después del arrepentimiento y de la conversión, vienen los tiempos de refrigerios a la presencia del Señor. ¿Qué es un refrigerio? Es un reposo del alma que experimenta el cristiano. ¿Qué es un refrigerio? Hablando más comúnmente en este mundo. Un refrigerio es cuando usted tiene una gran sed, una necesidad. Usted toma agua de coco o un Gatorade. Usted siente la frescura. Usted siente, hermanos, un refrigerio, porque su cuerpo lo pide. El refrigerio espiritual es un descanso, es un reposo para el alma, amados hermanos, que experimentaron los israelitas en el desierto, cuando casi se morían de una sed en el desierto. Y Dios les dio agua de una roca
allá en el desierto. No entendemos eso. Solo entienden los que en algún momento cruzaron el desierto para ir al norte. Solo entienden los que en algún momento intentaron pasar al otro lado y pasaron 4, 5, 6 horas sin beber agua. Solamente ellos entienden lo que es un grande deseo por un vaso con agua. Solamente el que ha pasado por la necesidad entienden. Y todos los que estamos aquí presentes, hermanos, creo que todos hemos experimentado lo que es estar en el mundo, haber estado en el mundo, de haber estado en una religión vacía, de haber practicado algo que nunca nos dio nada. Ahora que estamos en el Evangelio de Jesucristo, ahora sí verdaderamente estamos experimentando o estamos disfrutando de este refrigerio para gloria de Dios. Tiempos de refrigerio son tiempos de restauración en todas las cosas. El apóstol presenta dos descripciones de la era venidera del reino. Porque hay un pasado y hay un presente. En el pasado experimentamos una carga de culpabilidad, un vacío, hermanos, y no saber qué hacer y no saber a quién ir. Por eso Jesús dio la invitación diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él ofrece el descanso, ofrece el reposo verdadero al ser humano. También la mujer samaritana experimentó el refrigerio, la paz, el gozo, el descanso, el reposo que solo Cristo lo puede dar, hermanos. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando leemos el versículo 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas, hablando con el pueblo judío israelita, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta gente habían oído, hermanos, conocían buena parte de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos sabían de qué descendencia vienen. Ellos sabían, hermanos, porque a Jesús le dijeron: hijos de Abraham somos. Él heredó este pozo a nuestro padre Isaac. Sus hijos bebieron en este lugar. Sus ganados bebieron de este pozo. Y tú dices que eres mayor que Abraham, nuestro padre. Y tú dices que eres antes que Abraham. O sea que ellos habían oído, hermanos, escuchado acerca de las promesas
de Dios al pueblo israelita o al pueblo de Israel. Pero como aquí el medio de salvación es Jesús, pero como aquí es el medio de redención es Jesús. Por eso, hermanos, damos honra y gloria a Jesús. Porque sin Jesús, el pueblo de Israel no es salvo. Sin Jesús nosotros no somos salvos. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pedro, aprovechando la oportunidad, porque tenía captado al pueblo por lo que habían visto, hermanos. Regresemos al capítulo 3 y leemos el versículo 6, hermanos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El Señor les captó la atención de ellos. Y Pedro, aprovechando eso, hermanos, les predicó del arrepentimiento y de la conversión. Y les digo que el evangelio no solamente es una bendición espiritual, sino que también es una bendición física. También les dice que el evangelio no consiste solamente en recibir una sanidad, un milagro en el cuerpo, sino más que eso. El ser humano necesita de su salvación, de la sanidad de su alma, de la salvación de su alma. También necesita de un milagro, porque la salvación es el más grande milagro, hermanos. Así que si usted es salvo en esta noche, véalo, tómalo como el más gran milagro que ha ocurrido, que ha pasado en su vida. Aparte que Dios lo ha bendecido materialmente, pues gracias a Dios por eso, hermanos amados. Gracias a Dios por sus bendiciones. Pero la más grande bendición, el más grande milagro que haya pasado en tu vida es que su alma fue sanada, fue salvada, fue perdonada y ahora disfruta de un refrigerio, de un descanso, de un reposo espiritual. Ahora usted se deleita, ahora usted se goza en la presencia de Dios. Ahora usted disfruta de la bendición de Dios.
hermanos. Si usted siente que está vacío en esta noche, pues el que llena está aquí en esta noche, hermanos. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora Pablo el apóstol les dice a la iglesia de Galacia, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice que fuimos sellados en el momento de haber creído en Él. Fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo por medio de nuestra fe en Jesús. Usted no pagó, no compró, no hizo ninguna obra para que recibiese el sello de la promesa. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Abraham tuvo muchísimas bendiciones. Y fue un hombre rico en fe también. Él le creyó a Dios, hermanos. Y Dios le cumplió todas las promesas que le había dado a Abraham, hermanos. Abraham fue un hombre rico en fe y en cosas materiales. Para que en Cristo Jesús, nosotros en Cristo Jesús somos hijos de Abraham. Nos dicen los mayas, nos descalifican de alguna forma, de alguna manera. No importa, hermanos. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Y dice la palabra que la descendencia de los justos será bendita. No solamente habla literalmente de nuestros padres o abuelos, no, habla del padre Abraham espiritualmente, hablando, amados hermanos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nos alcanzó a nosotros, hermanos. No es que usted buscó, no es que usted lo ganó por sus méritos propios, no, los méritos son de Jesús. Jesús pagó un precio alto en la cruz para que seamos salvados y perdonados y hechos hijos de Dios, hermanos. A fin de que por la fe que hubo en Abraham, gloria a Dios, y es la misma fe, hermanos. No hay fe judía y no hay fe gentil. Es la misma fe. ¿Qué quiere decir la palabra fe? La palabra fe quiere decir creer. Abraham le creyó a Dios.
¿Verdad que Abraham le creyó a Dios? Sí, Abraham le creyó a Dios. Y por medio de la fe fue considerado justo por la fe. Gloria a Dios. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire todo lo que hace la fe. La fe cree en lo que no puede ver el ojo físico. La fe cree en lo que uno no puede tocar, que no podemos tocar con nuestras manos físico. Gloria a Dios. Hemos sido llamados a creer por la fe en Cristo. No puedo decir por fe estoy tocando, eso no es fe porque lo estoy viendo y estoy tocando. Ahora, cuando decimos por fe o por la fe, estamos en la presencia del Señor, no lo vemos ni lo tocamos, pero Él está aquí, hermanos. Él nos ve y nos oye y te puede tocar, nos puede tocar, me puede tocar, me puede llenar. También te puede llenar. Hermano, hermana, en esta noche, ¿qué tengo que hacer? Diría usted. Solamente creer, hermanos. No hacer ningún acto de sacrificio, de ceremonias o ritos ceremoniales para ver si podemos ganarle el favor de Dios. No, hermanos. Ya está dado, ya está pagado. Solamente, como dice aquella frase allá en el Antiguo Testamento, abre tu boca, que yo la llenaré. Hermano, gloria a Dios. Abre tu boca, que yo la llenaré. Dice Dios. Gloria a Dios. Solamente creer. Gloria a Dios. Sí, mis hermanos. Pedro y Juan le dijeron al cojo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que llevaban estos hombres, hermanos? Llevaban el mensaje del Evangelio. Llevaban un mensaje del arrepentimiento y de la conversión. Y como resultado, gozar o disfrutar de un refrigerio, de una restauración plena. Disfrutar de las ricas bendiciones que solo el Evangelio de Cristo puede dar, hermanos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. ¿Verdad que sí dice en su Biblia? Y en la mía, hermanos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. En el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Este cojo, este paralítico esperaba una limosna. Hermano, hermana, yo no sé por qué vino usted en esta noche. Tal vez por una necesidad física.
Tal vez por una necesidad material, porque usted dice, saber por qué trabajo y mucho trabajo. No rinde mi dinero. Gano buen dinero, tengo un sueldo justo, pero no me rinde mi sueldo. Porque, como dice allá en el Antiguo Testamento, echan en saco roto. Comen y no se llenan. Y eso no es normal, hermanos. Era Dios mismo que les envió ese juicio a ellos. Y con nada quedaban satisfechos. Puede ser esa la razón por la cual estás aquí. Y Dios puede ser un milagro, una obra en esas áreas de tu vida. Pero sobre todo, y lo más grande, es que seas lleno de Dios, de su presencia. Aquella sequía, aquella necesidad, aquel vacío, esa ansiedad, ese afán, eso que con nada estás contento, ni con tu misma esposa, ni con tu esposo, o con algo material. Porque todo eso no puede llenar el vacío espiritual. No lo llena, hermano. Si tuviera un carro del año, con esto voy a estar más contento, más alegre. No, hermano. Si tuviera yo una modelo, tal vez, eso puede llenar el vacío. Peor, hermano. El único que puede llenar el vacío y satisfacer tu sed y tu necesidad espiritual se llama Jesús. Y Él está aquí en esta noche, hermanos. Porque el Evangelio es una bendición. Romanos 15, verso 29. Así que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Gloria a Jesús. Pablo envía un aviso, como siempre yo lo hago. Cuando voy para Quiché, ya sé que le llamo a hermano Faustino, a Luisito le escribo y me reporto, o le escribo a hermano Cruz: mire, hermano, mañana voy para Quiché, voy a cubrir una semana en Pamezabal. Pablo así avisaba y decía a los hermanos que estaban en Roma: así que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio en Cristo. Se entiende que Pablo no iba a llegar con las manos vacías, espiritualmente hablando. Es cierto que Pablo no le llevaba carne, no le llevaba pescado, no le llevaba pan, no le llevaba galletas navideñas, pero iba con la más grande bendición, que es el Evangelio de la salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. Así que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición, de la bendición del Evangelio de Cristo. Así que cuando el día llega, que yo le diga: hermano, vaya a cubrir una semana por allá, eso es de preocuparse, hermano. Los hermanos allá expectantes. Va a venir el hermano fulano y con su esposa se ponen contentos porque ellos reciben o esperan de usted o de mí un mensaje,
una palabra, una bendición espiritual. Y usted llega vacío, hermano. Y usted llega quejándose, hermano. Y usted llega reclamando, hermano. Y usted llega y lleva un mensaje de tristeza, de desánimo, de derrota, de fracasos y mata a la gente. Pero no, miren lo que nos enseña Pablo. Así que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia. Sí sabemos que es abundancia, ¿va, hermano? Cuando la bodega está llena, la tienda está llena, usted dice, está abundando. El granero o el cujá está lleno de maíz, de frijol. Sí, hay abundancia. Fue bien en este año, hubo buena cosecha. Y todavía hay un par de quintales por ahí todavía. Eso es abundancia. Algo que rebosa, algo que retumba, algo que cuando el agua hierve y sale de su lugar. Así que cuando llegue a vosotros, cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Para Pablo, el Evangelio de Cristo es la más grande bendición, hermanos. Por eso Pablo dijo, no tengo oro ni plata. Ese es secundario, hermano. Y vemos ahí que aparte que aquel hombre recibió su sanidad, su milagro, recibió su salvación, porque este hombre que era cojo aceptó el Evangelio, hermanos, como usted y yo lo hicimos. Recibió la palabra, recibió la salvación de su alma. Como digo muchas veces, he dicho muchas veces cuando leo o predico este texto, este hombre cojo que llegaba ahí a la puerta, nunca había entrado adentro. Él se quedaba afuera recibiendo limosnas. Ese es el que representa a los que dicen hoy en día, ahora estoy yendo a la iglesia, no tiene convicción. ¿Han oído, hermanos, esa frase que dicen allá afuera? Ahora ya está yendo. Mire como quitarse la red. Ahora estoy yendo. Ahora está yendo a la iglesia. Ahí está representado los que hablan así. Así que usted nos diga, ahora estoy yendo en la iglesia. Como quien dice, de repente ya no voy a ir. Porque anda en busca de algo físico o material. Ahí está representado ese grupo que habla así. Él llegaba, iba. Pero gloria a Dios, cuando él recibió su sanidad, seguidamente recibió su salvación. Nunca había sentido danzar en el Espíritu. Nunca había experimentado ese gozo. Nunca había experimentado esa paz. Nunca había experimentado ese refrigerio. Él regresaba con una limosna a su casa. Pero en esa vez, en ese momento, gloria a Dios, no regresó con limosna a su casa, regresó con sanidad y con salvación, que es más que una limosna, amados hermanos. ¿Verdad que sí? Recibir una limosna sentada en el campero, se acabó. Pero tener, hermanos amados, 2 manos, 2 pies y poder trabajar, mejor trabajar que recibir una limosna por ahí.
¿Qué dicen ustedes? Este hombre regresó a su casa no con limosna, sino que con salvación, con bendición espiritual, sino con una sanidad y bendición física. Llegaba siempre ahí a la puerta vacío, pero esa tarde regresó lleno. No lleno de monedas en su bolsa, no llena su canastilla con limosna, con lo que sobraba la gente, los 5 o 10 que demos una limosna. Es posible que no regresó con algo en su canastilla a casa, pero regresó a su casa con lo más grande, con lo más valioso, que es tener la salvación y poder caminar, poder andar. Amados hermanos, gloria a Dios. ¿Cómo dice la escritura, hermanos? Verso 8. Saltando, se puso en pie y anduvo. ¿Sí está claro el texto, hermanos? Saltando es la danza. Yo que tuve ovejas, fui pastor de ovejas. Cuando uno abría el corral de las ovejas salen saltando. Habían ovejitas de este tamañito, miren hermanos, y no sé por qué nacían casi en la misma semana o mismo mes, 2, 3 de un solo. Ahí es como dice la palabra, y saldréis como becerros en la manada, saltando, libre, alegres, gozosos, como aquel eunuco que después de su bautismo en agua siguió su camino gozoso, aleluya, porque nunca había experimentado ese refrigerio, esa salvación, ese gozo, esa restauración, el haber creído y ser bautizado en agua. Hizo cabal lo que dijo Jesús: el que creyere, paso número 1, y fuera bautizado, paso número 2, será salvo. Así que si hay alguno en esta noche que no ha sido bautizado en agua, sería bueno que lo haga, hermano, hermana. Ya creyó, pero su bautismo todavía falta. Sería bueno que lo haga, aprovechando la actividad que viene ya el otro mes. Y si no se ha casado, cásese, hermano, para no estar en adulterio o en fornicación, mejor dicho. Hermanos, nunca había andado o caminado o saltado, menos alabado a Dios. Pero mire lo que dice: y saltando se puso en pie y anduvo. Siguiente del 8. Y entró con ellos en el templo. Ahí sí va. Es que mire, hermano, la palabra de Dios por el Espíritu Santo va bien ordenado. Andando y saltando. Y entró con ellos en el templo, alabando a Dios. Entró con ellos en el templo, andando y saltando. El Espíritu Santo es una obra en él. Practicó la danza, no como la danza moderna hoy en día, al son de la música, de la trompeta, al son del acordeón y cuánto instrumento que se usa ahí. Y los que viven en la carne dan ganas de bailar, hermanos. Porque es lo que hace la trompeta, es lo que hace toda la mucha pompa. Perdón si cometo un error en esto, pero
para dar a entender nada más. Yo vi un videíto ahí. Como cuando invitas a tu novia, a tu novio a la iglesia. Inconverso, por supuesto, y la otra cristiana. Y entran. Se sienta la novia y el novio inconverso ahí a la par. Y comienza la música. La música va subiendo y la música y la trompeta y es la misma música del mundo, solo con diferentes palabras nada más. Y se levanta la gente en la danza, en la carne, por supuesto. Y como el inconverso miraba que todos levantaban manos y él se pone en pie. Pero como él es mundano, él es impío y la música influía en él. Y comienza a bailar como que tuviera un baile mundano. Y la novia cristiana le dice, entre comillas, no hombre, no bailes, solo así nada más. Y así, va, está bien, obedecía. Pero por rato le salía otra vez y cuando él sentía, daba la vuelta así. No, hombre, bájale. La danza mundana, por el son de la música o de los instrumentos. Por eso, yo creo que no vamos a pasar más de lo que ya está, hermanos. El día que ya no esté, ya no incluyen más cosas. Creo que es más que suficiente con lo que tengamos aquí. Porque, mire, este hombre comenzó a danzar, a saltar de alegría, sin música, sin nada, sin fondo, hermanos. Era la misma presencia, la misma libertad que experimentó, la misma libertad que Jesús ofreció cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este hombre experimentó la libertad. No fue a una academia de danza. No, hermano. Porque hay hasta escuelas de danzas hoy en día. Academias de danza. Cómo danzar, cómo hacer y cuánta cosa, hermanos. No. Eso fue una danza en el espíritu, una libertad que él mismo experimentó personalmente. Andando y saltando. Alabando a Dios. Mire. Ahora está alabando a Dios. Yo no sé cómo cantaban los hermanos en la iglesia primitiva. Pienso que eran cantos de los salmos, tomados de los salmos. Eran cantos que conmovía a la gente. Porque eran cantos inspirados, basados en la escritura, que es la palabra de Dios, hermanos. Así que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio. Pedro y Juan llegaron allí con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, que tiene poder no solo para sanar, sino también para salvar y para libertar, para romper cadenas, ataduras, vendas, escamas de los ojos. ¿Cuánto puede hacer el Evangelio de Jesús? Así de que usted todavía tiene algo todavía por ahí, a vosotros primeramente Dios le dice a los hermanos allá, o sea, al pueblo allá judío. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A vosotros primeramente. A nosotros seguidamente como gentiles. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
Pero seguidamente los gentiles, cuando oyeron que para ellos había salvación y redención, y que podían también ser salvos y podían ser parte del pueblo de Dios por la fe en Jesús, se regocijaron, dice. Se alegraron en gran manera que para ellos también había salvación, había redención, había perdón, y podían ser incluidos en el pueblo de Dios, que podían ser tomar parte de los grandes privilegios de ser miembros del pueblo de Dios. Vamos a orar, pero cantemos, hermanos, antes de orar. Él es mi paz. Él es nuestra paz, el cual hizo un solo pueblo, derribando la pared que nos separaba. Gloria a Dios. Ahora no estamos en el atrio, nada más afuera o en la puerta, ahora estamos adentro. Cristo es el tabernáculo, Él es el templo. Mire cómo es lo grande que es Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Llevo toda mi ansiedad. Sobre Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz.
todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, todo es posible. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, todo es posible. Puedes creer. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Por fe, por la fe, oremos, hermanos. ¿Cuál es tu necesidad? Preséntalo a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que estamos delante de tu presencia, oh Señor. Hemos venido para adorarte, alabarte, para oír tu palabra, porque la palabra es viva y eficaz, que puede obrar en el corazón, en la vida, en el alma de los oyentes, de los creyentes, de los amigos, porque esta palabra es para todos, Señor. Tú no haces acepción de personas. Todo aquel que oye la palabra y recibe y cree en ti, cree que tú puedes obrar en él o en ella, puedes tú obrar, cambiar, transformar, renovar, levantar, bendecir, no solamente material, sino lo más grande es la bendición espiritual, la bendición de la salvación,
la salvación de la redención, la bendición de la vida eterna. Porque tú no das migajas, tú no das limosnas, porque tú no das lo que sobra. No, Señor amado. Vemos en las Escrituras que cuando tú das, das en abundancia. Pablo lo dijo: cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Aleluya, Señor, gracias. Mi Señor, ayuda a este joven. Ayuda a hermano Albert, Señor. Llévalo adelante en tus propósitos. Que no mengue. Que no se desanime. Que te crea a ti. Que confíe en ti. Bendice su vida. No solamente espiritual, sino aún en lo material. En el nombre de Jesús, sigo obrando en su vida. Esa buena obra que has comenzado en él, desde aquel día cuando te recibió, te aceptó. Tú comenzaste a hacer una obra buena en él, una gran obra en él. Siga perfeccionando, obrando en su vida, Padre, hasta el día de Jesucristo. Llénalo de tu gozo, de tu paz, de tu presencia, de tu poder, de tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre mío. Añade bendición sobre la vida de mi hermano Carlos, Señor. La bendición de la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Repose, more en la vida de mi hermano, Señor. Y que la más grande bendición es el Evangelio, la palabra, la salvación. Ayuda a mi hermano a seguir adelante en tus propósitos, Padre. Que te ame, que te sirva. Que se acerque más a ti, Padre. Que medite, que estudie tu palabra. Es verdad que aquí predicamos tu palabra, pero es nada más como una introducción en los corazones. Que ellos tienen el deber y la responsabilidad de escudriñar, de estudiar por sí mismos el estudio, la meditación de tu palabra, Padre. Que cada texto pueda inquietar los corazones para estudiarlo, para buscarlo, para meditarlo, Padre. Estas jovencitas que han venido, Padre, al altar de tu presencia, obra, siga obrando, transformando, restaurando vidas, llenando corazones con la abundancia de la bendición del Evangelio. Obra, mi Señor, obra. Llénala de tu paz, de tu gozo, de la bendición del Evangelio. Derrámate, derrámase, Señor, llena el vacío del gozo, de la paz que el cristiano experimenta
del regocijo que solamente tú puedes dar. Aquella experiencia de aquel cojo que entró andando y saltando, alabando y glorificando a Dios. Experimentó el gozo de la salvación, aleluya. Experimentó el gozo, el regocijo de la salvación del evangelio, que solamente tú lo puedes dar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Él también nosotros experimentar el gozo, el regocijo de la salvación. Experimentar el gozo, el regocijo, la alegría de ser salvos, de ser perdonados, Señor. Siga obrando y llenando, Señor. Que todos puedan experimentar el gozo de la salvación. La alegría, el regocijo de la salvación. Derrámase, Señor, más y más. Toca, llena, llena más y más a mi hermana del gozo de tu presencia, de la unción, de la llenura, del bautismo, de todo lo que tu Espíritu Santo puede hacer en cada vida, en cada alma, Padre. Del consuelo, de la consolación de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, siga obrando en la vida de Paulita, Padre. Esa buena obra que has comenzado en ella, mi Señor, perfecciónalo cada día. Siga obrando, obrando, bendiciendo, llenando su vida, su corazón, su alma. Que siga experimentando el gozo de la salvación, el regocijo de la salvación, la llenura de la salvación. Que pueda saltar de alegría, de gozo, de regocijo. En el nombre de Jesús, Padre amado, llénala más y más de tu presencia, Padre. Tócala, Señor, con tu poder. Llena su boca de alegría, de gozo. En el nombre de Jesús, Padre amado, quítale toda incertidumbre, toda confusión, todo temor, todo miedo. Quítale, Padre, en el nombre de Jesús, toda ansiedad, toda afán, toda carga. En el nombre de Jesús, quítale. Dale una completa paz, una completa libertad, Señor. En el nombre de Jesús, dale paz, dale reposo, dale descanso en su alma. Si te tiene a ti, lo tiene todo. Si te tiene a ti, lo tiene todo. Llénalo de tu presencia más y más, Padre mío. Si está triste, quítale la tristeza, dale alegría. El evangelio, la salvación, la palabra, da alegría. Da esperanza, da gozo, da libertad, da certidumbre de fe. En el nombre de Jesús, mi Señor. Quítale toda carga, mi Señor. En el nombre de Jesús. Que experimente la libertad que solamente tú puedes dar. Si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Hay libertad en Jesús. Hay libertad en el Hijo de Dios. Hay libertad en Cristo. Hay libertad, hay poder en Él. Gracias, Señor, por esa libertad. Gracias, Señor, por el gozo de nuestra salvación. Prepara el pueblo, la iglesia, para el encuentro contigo. No sabemos el mañana. No sabemos en la mañana. Solo sabemos lo que pasó ayer. No sabemos a qué hora tú has de venir. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para el encuentro contigo. Tenemos que estar preparados para el encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu presencia, Padre, en esta noche. Gracias por la meditación de su palabra. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos han experimentado el refrigerio de la salvación, hermanos? Yo creo que sí, hermano. El refrigerio, el descanso, la restauración, el gozo, la alegría. Por eso tenía razón el salmista. Tenía lógica lo que dijo el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque esta es nuestra fiesta, estar en la presencia del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz noche. Salud en el nombre del Señor. Gloria a Dios.